él, ¿verdad? O Correcto, sea, es él. y yo al principio, se recuerda cuando empezó la campaña, antes de Venga esa mano, empezó una campaña de líder, o Sí, sea sí, que, sí. y yo juraba que era Bobby Murray. Yo dije, este es Bobby Murray el que está detrás. Y yo a Bobby lo conozco desde Ajá. Cipote, ¿verdad? Somos amigos de juventud. Y que fue Y, buena expectación la que sí, trabajó. sí, sí, Bien, no, y bien financiada, porque yo dije, ¿quién correcta. más va a financiar esto? Ujú, ¿Quién más va a financiar esto que Bobby Murray? Pues y en ese tiempo se especulaba de que le iban a dar la candidatura a ujú, él y que... ujú. ese, lástima, hay gente que ha sido tan bien educada y que no ha empleado bien ese, digamos, Bobby Murray, educado en Harvard, en Yale, y a lo que se dedicó es a ser experto en prácticas monopólicas. Sí. Porque él, o sea, la constancia, Pensando en voz alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en voz alta. buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto y el honor de tener con nosotros al doctor Óscar Godoy, uno de los politólogos que más respeto en este país, y por eso precisamente lo he invitado, porque considero que no solo El Salvador, sino que Centroamérica están viviendo momentos cruciales, especialmente de las mal llamadas democracias. Y con Óscar coincidimos mucho en algunos análisis, y se me cruzaron dos artículos muy interesantes, y desde que los leí, los bajé, los subrayé y me pregunté con quién puedo discutir esto de una manera propositiva, y mi respuesta fue Óscar Godoy, así que aquí nos tiene. Así que Óscar, bienvenido. Gracias, licenciado. Es un gusto compartir este espacio con la teleaudiencia. Una buena sesión vamos a tener ahora. Le voy a pedir permiso, Óscar, de leerle algunas partes del primero de los dos artículos que quiero que analicemos. Y uno de ellos se titula La democracia, entre comillas, débil en Latinoamérica. Dice, la democracia decae, dice. Así lo sugieren desde algún tiempo el Club de Madrid, Freedom House, National Endowment for Democracy, entre otros. Al concluir la tercera ola, hemos sido testigos de la paulatina recesión democrática, en palabras de Larry Diamond. La prolongada crisis económica europea, el resurgimiento de los nacionalismos y los partidos xenofóbicos, el fracaso de la primavera árabe y como contraparte la estabilidad alcanzada por diversas autocracias hablan de un clima global inhóspito para la democracia. A muchos gobiernos democráticamente electos, el boom de las materias primas les aseguró términos de intercambio históricos y recursos fiscales sin precedentes,
los usaron para aumentar la discrecionalidad del Ejecutivo, financiar máquinas clientelares de profunda capilaridad en la estructura social y extendidas en el territorio, y de este modo buscar la perpetuación en el poder. Es paradójico que la prosperidad de este siglo haya dañado las instituciones democráticas más que la crisis de la deuda y la hiperinflación del siglo anterior. Eso invita a repensar la teoría. La clave de este deterioro ha sido la reforma constitucional, un verdadero virus latinoamericano que no reconoce ni fronteras ni ideologías. Lo hicieron los de la izquierda, los de la derecha y los mal llamados populistas. Lo hicieron todos, y todos con el objetivo de quedarse en el poder más tiempo de lo estipulado al llegar al poder. De un periodo a dos, de 2 a 3, de 3 a la reelección indefinida. La regresión autoritaria se ha hecho así inevitable. Un presidencialismo sin alternancia no puede sino adquirir rasgos despóticos. El desafío provendrá de la población joven, más educada que sus mayores, pero también más desempleada. No es la reforma per se el problema, sino la Constitución se convierte en un traje a la medida del presidente de turno, un conjunto de normas con su apellido y escritas con su pluma. La pérdida de la neutralidad de las reglas del juego diluye la noción de igualdad entre ley y erosiona la separación de poderes, el debido proceso, las garantías individuales, que son los principios que le han sentido a vivir en democracia. La democracia es un contrasentido en ausencia del Estado de Derecho, es decir, impartir justicia y proteger libertades y derechos sin una normativa jurídica objetiva, neutral, impersonal y equitativa. Es casi un nuevo tipo de régimen político que ha tomado forma. En él la corrupción es justamente el componente central de la dominación. Es mucho más que el acto ilegal de quedarse con dineros públicos. La corrupción se hace a veces de partido político, selecciona dirigentes, organiza la competencia electoral y ejerce la representación y sobre todo el control territorial. Cristaliza de este modo la postdemocracia latinoamericana. Fíjese bien, estamos ya hablando de postdemocracia. Las reformas constitucionales son el virus latinoamericano. El gran desafío provendrá de la población joven. No es casual que ellos sean los más desafectados del proceso político. La frustración social podría generalizarse. Ocurre que esas nuevas clases medias ya no quieren ser clientes, súbditos, piezas desechables de la maquinaria de perpetuación. Son ciudadanos que reclaman sus derechos, detestan la corrupción, demandan calidad institucional, tienen voz y capacidad de acción colectiva que resisten en la postdemocracia. ¿Por qué me interesó tanto este artículo, Oscar? Primero por lo que está pasando en Guatemala, que ya lo vamos a analizar, pero también la recién terminada reunión en Ataco de los partidos políticos. Me dolió porque Ataco es casi mi cuna y me dolió que haya sido el albergue de la partidocracia en una reunión, a mi manera de ver, muy personal, tan ilegítima. Yo al ver esa reunión en Ataco, me recordaba a mí aquellas películas del Padrino, a donde se reúnen todas las familias mafiosas de Nueva York y de los Estados Unidos a discutir, primero, un cese al fuego, y segundo, a proteger sus territorios y distribuirse la rapiña de la que es objeto el mercado de los mafiosos. Entonces, en este sentido yo quería compartir con usted este sentimiento muy sincero, Oscar, y con alguien como usted que
como repito, es para mí uno de los politólogos más respetables de este país, para visualizar qué es lo que le depara la mal llamada democracia en El Salvador. Bueno, en primer lugar agradecerle la invitación a discutir un tema tan interesante, tan relevante y tan de actualidad. La actualidad viene dada porque la democracia, yo lo he dicho en algunos lugares, sigue siendo un mito. Y no solo un mito, sino que un mito raro. Porque es un mito raro porque la democracia hace afirmaciones teóricas que no se convalidan en la práctica, y más que todo lo que hemos visto en las últimas décadas es una desfundamentación de la democracia. Esa desfundamentación se expresa en todas esas prácticas de poder que son hegemónicas unas y antihegemónicas las otras, pero que en la lucha por la hegemonía hay un olvido permanente, y es el olvido de la gente, de las mayorías, de los pobres, de las víctimas, de los débiles. Ese olvido, casual o a propósito, y si es a propósito es un olvido perverso, concentra toda la acción y los aparatos y las energías políticas para promover un modelo de democracia de ficción, un modelo de democracia que cuando es percibida no es más que una democracia electoral, pero que en el fondo está alejada de ser una democracia social, una democracia económica, una democracia que reivindique derechos de personas, de animales, una democracia que respete el medio ambiente, que respete al planeta. Esta es una democracia de saqueo, ¿verdad? Una democracia destructora, depredadora, pero tampoco es extraño que sea así, ¿verdad? Porque quienes están al mando, digamos, de los sistemas y de los modelos que definimos como democráticos, no son demócratas. Quienes están al frente son empresarios, tecnólogos, financieros, mercadólogos, pero hay una ausencia de demócratas en el sistema, y eso produce pues un dejo, ¿verdad?, de lo que la democracia debería ser en sentido teórico. Y cuando ya aterrizamos en nuestro país y en nuestra región, estamos viendo cómo esa democracia de ficción está más frágil de lo que creíamos, ¿verdad? Pero que también en medio de ese gran deterioro de esa democracia, en medio de esa descomposición que estamos viendo los estertores también de los casi cadáveres de quienes se llamaron liderazgos claves de las democracias, pero que terminaron siendo las rapiñas a las que que usted ha mencionado al principio de este diálogo. Hay fuerzas nuevas que permiten abrir una esperanza, y no nos queda duda dónde está esa fuerza nueva, esa fuerza moralizante de la política, esa fuerza que puede volver ética la praxis de la política, y es el renacimiento de conglomerados que toman conciencia, que ocupan las tecnologías de la información y la comunicación y ponen en relieve, ¿verdad?, junto con algunos agentes de la comunidad internacional, ponen en relieve, ¿verdad?, lo podrido de los sistemas en que estamos participando nosotros. Ahora, a mí el caso de Guatemala me preocupa, porque si bien es cierto, yo apoyo la esencia de lo que se está tratando de lograr, me preocupa el peligro que ese movimiento se secuestre, porque en todo ese conglomerado de gente que estaba protestando en Guatemala, hay muchas organizaciones que tienen otra agenda. Y no es particularmente la agenda democrática, y mucho menos la agenda de libertades. Y en ese sentido, yo siempre he querido contrastar la política de Guatemala, que se caracteriza por la pulverización partidaria, con la política salvadoreña, que se caracteriza con la consolidación partidaria. Ambos extremos son malos. Sí. ¿Cuál es su análisis en esto? Y coincido en la preocupación, porque estamos viendo movimientos y gente activada que está derribando cosas, ¿verdad?, las cosas políticas que creíamos que eran sólidas, pero que, por eso decía, son movimientos que se mueven con la fuerza de las tecnologías actuales,
pero que siguen carentes de liderazgos demócratas. Porque esta fuerza que está derribando cosas no es una fuerza por la democracia, sino que es una fuerza contra la impunidad, contra la corrupción, que son vicios de la democracia. Pero no exclusivos de la democracia. Que no exclusivos de la democracia, pero que estos movimientos también tienden a ser, hablando en sentido corriente, llamaradas, ¿verdad? Que se apagan pronto porque son más etéreas, ¿verdad? Son más electrónicas, ¿verdad? Y no tienen aquella fuerza del debate y del antagonismo de ideas que podrían tener los demócratas de escuela, que son los que se extrañan en este tipo de movimientos. De hecho, en los cuartos de guerra de quienes están desafiados, especulan de que esta es una energía que pronto pasará y que caído el general, ¿verdad?, habrá quien lo reemplace y habrá cómo redefinir el sistema, pero un sistema siempre concebido bajo la estructuración de partidos políticos que uno no ve en el terreno liderazgos nuevos que puedan hacer un nuevo sistema de partidos. Porque ese es el gran amarre de nuestra democracia, ¿verdad? La Constitución define que son los partidos políticos los que van a intermediar entre la sociedad y el Estado, entre el Estado y el mercado, y entonces en esa falla uno puede augurar de que si no se meten controles a tiempo, quizá en 5 o 10 años podríamos estar de nuevo hablando de los mismos problemas y mucha gente decepcionada. De hecho, cuando uno analiza los casos similares de corrupción en Honduras, una de las preocupaciones de muchos es que quienes están liderando los movimientos contra el sistema y contra la impunidad no pueden tener la fuerza, ni el liderazgo, ni la energía suficiente como para permanecer el tiempo suficiente en esta lucha, en esta nueva forma de lucha. Y esto se reduce a una cosa simple. No es una lucha de demócratas contra el sistema, sino que de indignados contra el sistema. Entonces, ¿quiénes son los indignados? Los que se hartan, los que se cansan, pero que pasada la euforia de la indignación y de derribar un presidente y de demostrar cosas de la corrupción de los sistemas, podrían estar vaciados de agenda. Y ahí es donde tenemos que nosotros incidir, ¿verdad? Para que más allá de la indignación aparezcan liderazgos con la capacidad de estructurar democracias en otro sentido. Ahora, veamos la regionalización de esto, Óscar. Analicemos lo que sucedió con la primavera árabe, que también salió de indignados con los sistemas, ¿verdad? ¿Y en qué ha terminado? O sea, ya estamos viendo un brote en Guatemala, el brote en Honduras, solo falta que empiece el brote aquí, y como usted muy bien apunta, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero objetivo de todo este conglomerado de gente? Que es a donde precisamente gente como usted puede jugar un papel importante, primero en esclarecer los objetivos, ¿verdad? Y segundo, esclarecer los peligros que se ciernen sobre este tipo de situación. Correcto. E insisto, ¿verdad? Estas son luchas de indignados contra el sistema, ¿verdad? Pero uno pregunta, ¿cuándo aparecerán los demócratas? Pero esos demócratas que pueden construir instituciones, que pueden promover sistemas, que pueden darle sentido ético a la gestión pública, entendido el sentido ético como aquella gestión pública que se conecta con la gente, que se conecta con quienes no tienen ventajas, que se conecta con quienes están vulnerados, y no esos sistemas políticos que se concentran en élites y en élites complejas, porque cuando uno analiza la caracterización de las élites que dominan países como el nuestro, uno ve de todo tipo de liderazgos, ¿verdad? Liderazgos propiamente partidistas, liderazgos empresariales, liderazgos eclesiales incluso que terminan legitimando el sistema y justificándolo, o haciendo una oposición light o una oposición débil. Y como yo he estado pensando desde ayer, después de verlo de Ataco, ¿verdad? Una oposición amorosa, ¿verdad? Una oposición sutil, ¿verdad?
porque hay que hacer oposición, pero no tanto como para destruir ese sistema de partidos en el que la gente aprendió a vivir y a saquear. Ese vacío hay que llenarlo a fuerza de reflexión. Programas como este precisamente invitan a estar queriendo comprender qué hay detrás de lo que hay atrás, ¿verdad? Porque hay manos siempre invisibles que permiten mantener las cosas en un aparente cambio, pero las cosas pueden mantenerse, y ahí es donde a mí me resulta muy extraño ese encuentro de Ataco, porque uno sabe que después de una reunión de esas hay cosas que no aparecen en las declaraciones, pero que son concesiones, ¿verdad? Arena le hace una gran concesión electoral al FMLN, ¿verdad? El FMLN le hace una concesión electoral también a Arena, pero nadie habló de la gente, del pueblo, nadie habló de desigualdad, nadie habló de pobreza, nadie habló de muertos, y los contenidos del gran acuerdo al que se le ha hecho mucha pompa son contenidos, yo me atrevo a decirlo, falaces, son contenidos vacíos con una gran carga demagógica. Todo el discurso posterior a la declaración que hemos visto en medios, en las entrevistas, donde están todos juntos, pero diciendo lo mismo, y lo mismo que dicen no es nada nuevo, y aunque fuera nuevo, es algo que en la práctica no tiene ningún impacto, porque son acuerdos inocuos, ¿verdad? Son acuerdos para la comunicación electoral, para sosegar, que más parecen en algún momento conectados con visiones espiritualizadas de la realidad, ¿verdad? Que no hay nada de diferente entre la comunicación de Ataco con la comunicación que tenía el vicepresidente un día de estos en un canal, creo que fue en este canal, sí, en la entrevista con Ernesto López, que el vicepresidente, ante preguntas complejas sobre el país, empieza a dar un discurso que más parecía un decálogo como de buenas vibras, diría la gente común y corriente. De intenciones. De intenciones, pero más que todo parecían frases de superación, ¿verdad? Parecidas a las que daba César Guzmán en la prensa, diciendo que el país no es de los pesimistas, que hay que ser positivos y que hay que levantarse todas las mañanas con una sonrisa y que hay que dar gracias a Dios con lo que tenemos, pero una forma muy, muy simple de deshacerse de preguntas embarazosas que tienen que ver con las responsabilidades de los estadistas. Y ante un discurso como este, uno no debería sorprenderse si un vicepresidente de la República aparece regalando libros de superación, ¿verdad? Usted es muy diplomático, Oscar. Yo diría que es un discurso bastante cínico. Sí. En el próximo segmento vamos a hablar de la democracia y de las diferentes interpretaciones en diferentes países, porque yo creo que sí muy bien haríamos en estudiar las diferentes democracias de Latinoamérica. Sí. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Oscar, yo en este documento que he preparado he dividido las democracias en dos, como las veo yo. Uno es la autocracia, el autoritarismo, y la otra es la partidocracia. Me gustaría que comenzáramos con el autoritarismo, así como se expresa en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, que está caracterizado por el clientelismo electoral, está caracterizado por el control de los medios de comunicación, está caracterizado por quizás el mercantilismo más abierto, disfrazado de socialismo de siglo XXI, que, como dijo un cardenal hondureño
que el socialismo del siglo XXI no era más que una bola de ladrones disfrazados en diferentes ropajes, ¿verdad? Bueno, cuando uno habla de las democracias, no puede dejar de pensar en los diferentes enfoques que uno puede ver ahora vigentes, ¿verdad? No hay que negar que la democracia teórica, esa que estudiamos, no puede percibirla uno en ningún lado. Incluso aquellos modelos de democracia que desde las ideologías se planteaban, como la democracia popular, que uno esperaba que cuando los de izquierda lograban el poder, iban a implementar modelos de democracia popular, y vimos que lo que hacen en algunos casos son gobiernos autoritarios o con fuerte vocación autoritaria, gobiernos discursivos en algunas cosas, porque en la práctica lo que hay son saqueos burdos del Estado y manipulación demagógica extrema hacia la gente, pero que manejan de manera discursiva una propuesta de democracia que puede ser atractiva cuando uno la lee, ¿verdad? Pero al contrastarla con la práctica uno ve esa gran contradicción. También hay democracias que durante mucho tiempo se plasmaron como las grandes panaceas de las reformas políticas. Me refiero a las democracias comunitaristas, ¿verdad? Y a las democracias más que todo social cristianas y demócratas cristianas, que también... De donde salió Venezuela. De donde salió Venezuela, ¿verdad? Que precisamente también hicieron crisis en cuestiones de 5, 10 o 15 años. Bueno, de hecho, El Salvador pasó una oleada, digamos, de democracia comunitarista, ¿verdad? Que terminó en un modelo de alta concentración en manos de fuerzas del capital, que también planteaban un modelo de democracia donde el sistema debería estar centrado en favor del mercado, ni siquiera del Estado, sino que del mercado, pero siempre al margen de los intereses de la gente. Pero, perdone que le interrumpa, Oscar, a favor de un mal llamado mercado. De un mal llamado mercado. Porque lo que tenemos no es mercado, es vil mercantilismo. Sí. Y como dice Dagoberto Gutiérrez, si no son gobiernos de izquierda, son gobiernos de derechas. Entonces, en ese esquema de capitalismo raros, ¿verdad? Digo raros porque no está consolidado un mercado como teóricamente se estudia en las diferentes teorías económicas, sino que un mercado funcionando ficticiamente desde las fuerzas del monopolio algunas veces y desde las fuerzas del control estatal en otras veces, pero donde el ciudadano común y corriente sigue estando al margen de cualquier beneficio que debería generarse en la producción de la riqueza. Y no me refiero a beneficios por la vía del populismo o por la vía del reparto forzado, sino que bajo el esquema que uno espera de que el mercado, en un acuerdo grande con la clase política y el Estado mismo, puedan generar contextos de oportunidad, contextos de desarrollo, contextos de garantía de la justicia. Contextos de participación. Para que la gente participe con su fuerza de trabajo en las riquezas que se pueden producir en un sistema. Pero nuestras democracias a las que nos hemos estado refiriendo siguen teniendo ese enfoque clientelista, siguen teniendo ese enfoque asistencial, ¿verdad? De mucho altruismo en otras ocasiones, pero negando el concepto de dignidad en el ciudadano. Un ciudadano que lo que quiere es oportunidades para poder trabajar y ganarse la comida, porque eso es lo digno del trabajador, ¿verdad? Por muy pobre que sea, no que le den, sino que pueda participar como productor, como generador de bienes, de mercancías, de servicios, a través de su fuerza laboral. Ahora, pasemos del autoritarismo que ya vimos en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, a donde inclusive pues una de las principales características es la reelección y la perpetuación en el poder, ¿verdad? Pasemos a la partidocracia, y aquí a mí me gustaría ver el que más conocemos, que es la partidocracia salvadoreña, pero también podemos ver la partidocracia mexicana, que los dos son igual de perniciosos, sí. Pues, o sea... Es que aquí son fusiones bien interesantes y todavía no hay teoría política para esto. Y es que los modelos que estamos viendo en América Latina son un sincretismo entre esas prácticas de la política concreta mexicana, ¿verdad?
que bien se manifestaba en aquella telenovela Los Infames, ¿verdad? No sé si usted tuvo acceso a ella, donde es el poder por el poder mismo, bajo cualquier costo y bajo cualquier forma, desligado de cualquier intento de dignificación de los gobernados. Una democracia de élites, ¿verdad? Donde el partido es empresa y la empresa es partido, que también es asumida por los